Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Este episodio lo patrocina Curve, el agregador de tarjetas que elimina tasas de pago en el extranjero de todas ellas. Curve ofrece un 1% de cashback e incluso intercambio de pagos entre tarjetas. Regístrate ahora con el código ITNIC para recibir 5 euros y participar en un sorteo de 10.000 libras o vuelos a Nueva York. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y esta semana también con Ildefonso García Serena. ¿Qué tal, Ildefonso? Muy bien, muchas gracias. Ildefonso es muchas cosas, ha tenido muchas etapas. Lo conocemos aquí porque es un socio de varias compañías de ITNIC, principalmente de Kipu. Y aparte de esto que es lo más importante, que es inversor de Kipu, ha tenido una experiencia muy larga como ejecutivo, como publicista, como consultor de innovación y como escritor en esta última etapa, ¿no? También. Entonces, nuestra audiencia pues es gente que empieza negocios, emprendedores, CEOs, inversores, y nos interesa mucho experiencias como la tuya, como has empezado pues de muy abajo, digamos, llegando a Barcelona casi con una mano delante y otra detrás, viniendo no de pueblo, pero de la España un poco más interior, y has creado una carrera ejecutiva, ¿no? Explícanos un poco, Ildefonso, en qué consistió esta carrera, cómo empezaste y cuáles fueron un poco los roles que tuviste tras llegar a Barcelona. Bueno, tras llegar a Barcelona inicié una carrera que es prácticamente la que he desarrollado en los últimos 40 años, pero antes de llegar a Barcelona. Tuve una etapa muy interesante de formación al lado de un hombre providencial, que fue don Tomás Mascaray Puello, el creador de una marca muy importante de bebidas carbónicas de la época, y que me permitió desde mis 18 años, 17 años, que es cuando yo llego a Zaragoza, observar cómo se mueve un verdadero empresario y también ejecutivo, porque de hecho fue el fundador del Club de Marketing de Zaragoza, y yo aprendí muchas cosas de aquel hombre haciendo un papel prácticamente de secretario, se llamaba secretario ejecutivo de la organización, viajando por toda España, nombrando concesionarios, haciendo fórmulas de bebidas carbónicas, organizando cursos, organizando convenciones, y todo eso me permitió, antes de hacer el servicio militar en Zaragoza, me permitió adquirir la experiencia de un discípulo, de un aprendiz, ¿no? Como antes existían y que ahora ya no existen, ¿no? ¿Empezaste en el marketing directamente? Yo creo que sí. Casi no lo recuerdo porque han pasado muchísimos años. Da rabia recordar eso, pero es verdad que desde el primer momento lo que estuve haciendo fueron cosas relacionadas con el marketing o con la comunicación, casi de una manera intuitiva. Antes de que empezara incluso a estudiar publicidad, ya le ofrecía a este hombre precisamente, y creo que fue eso lo que de alguna manera despertó su curiosidad en mí, en mi persona, un niño casi, las ofertas que yo le hacía de comunicación de sus productos, ¿no? En dibujos, en bocetos muy mal dibujados, porque dibujo muy mal. Y bueno, pues tuve esa etapa, digamos, de aprendizaje que fue muy útil en mi vida. Tener un maestro cuando eres muy joven es una suerte infinita. Entonces, ya ahí iniciaste en la comunicación, luego explicaremos más adelante, pero acabaste creando una compañía y un espacio importante en lo que serían la publicidad de los años 80, con grandes campañas como el sueldo para toda la vida, por ejemplo, de Nestlé, entre otras, que luego nos contarás. ¿Cómo avanza tu carrera ejecutiva? O sea, ¿cómo empiezas desde la comunicación con este maestro que tenías en aquel momento a siguientes etapas? Bueno, yo termino en aquella empresa, hago el servicio militar y después, como tantos españoles, decide buscarse pues un futuro mejor. Y yo venía de una familia que había tenido muchas dificultades después de la guerra civil y durante la guerra civil, por tanto no era una familia con recursos y bueno, mi padre era médico
y era un médico republicano que había estado en el exilio muchísimos años, y yo nací de hecho en el exilio, en la Argentina de Perón, ¿eh? Y bueno, pues yo tenía que espabilar cuando muere mi padre, y una de las cosas que hago es entrar en esta empresa al día siguiente, pero después, al cabo de unos años y haber terminado el servicio militar, decido que tengo que elegir entre Barcelona y Madrid, que son las dos capitales que parece que ofrecen mejores oportunidades, ¿no? Estoy estudiando en la Escuela Oficial de Publicidad y al final, entre las dos ciudades, Madrid y Barcelona, en Madrid me ofrecían una beca para continuar estudiando en una gran universidad, un business school, y en cambio en Barcelona, en lugar de ofrecerme una carrera académica, me ofrecían un puesto de trabajo. Así es que cogí mi 5000 y con mi... No es una broma, no es solo la canción, es que cogí mi 5000 que me había comprado con un gran esfuerzo y me vine a Barcelona. Y entonces pues me habían ofrecido algo que luego resultó que no fue posible, y tuve que empezar a buscar unos anuncios de los diarios, sobre todo de La Vanguardia. Estuve mirando durante un mes y medio, 2 meses, si encontraba un trabajo, y al final me salió algo que acepté. Y eso fue trabajar en una editorial muy conocida de la época y de ahora también, que es la editorial Vicens Vives, una gran editorial con unas grandes personas, en las cuales pues estuve muy poco tiempo porque sucedieron en mi vida personal cosas, y decidí dar el cambio al sector del automóvil, habiendo tenido una experiencia muy breve en esta editorial, que fue, por cierto, una editorial en la que me encontré muy, muy cómodo y muy a gusto. Estamos hablando de primeros del año 74, una España muy complicada, una España políticamente muy convulsa, y entré en el sector del automóvil en la parte oficial, perdón, en la parte auxiliar de componentes de automoción, que se llamaba Kimby, Faesa Kimby y Menpar, que actualmente es una gran compañía que se llama Valeo, multinacional, que fabrica faros, calefactores, escobillas y demás. Y ahí estuve haciendo lo que yo llamo la mili del marketing y la mili de ejecutivo durante 7 años como director de marketing, y logramos hacer que una compañía que era puramente industrial, que solo fabricaba para los primeros equipos, para suministrar a las grandes fábricas de automóviles, hicimos que acabáramos vendiendo faros en el Corte Inglés a través de campañas de publicidad bastante suicidas que se nos ocurrieron y que pudimos acabar. Eso me dio un cierto éxito y un cierto nombre que me permitió... Perdón, faros en el Corte Inglés, me he quedado ahí. Sí, faros de coche. De coche. Faros de coche, sí, el doble de luz. Faros Kimby, el doble de luz. En aquella este España, es el lema que... Sí, todo me lo hice yo, claro, tú. porque aquí no había departamento de publicidad, no había nada. ¿Tiene copyright esto? ¿Tienes...? Copyright, la publicidad... ¿Eso cómo va? Difícilmente la publicidad tiene copyright. Pero tiene autoría. Pero tiene autoría. Sin derechos, pero... Sí, la propiedad intelectual permanece, es inalienable, aunque nadie paga por ello, ¿no? Entonces, España era un país que tenía unas carreteras malísimas en el año 75. Los coches tenían unos faros y unos filamentos pues muy de carbón, en fin, y la gente se pegaba unas tortas impresionantes. Y entonces teníamos unos faros pequeñitos que eran los faros Kimby, que eran halógenos, que se ponía a la gente que tenía coches baratos para que parecieran más deportivos, les ponían delante, y esos faros daban más luz. Y yo me di cuenta que si metíamos esos faros digamos, dentro de los faros grandes, pues las lámparas halógenas, que era el gran invento, producirían el doble de luz, que fue el eslogan. Y milagrosamente llegó a la compañía un director general francés, que era un tipo muy listo, y me aprobó la idea de gastar un montón de dinero en hacer una campaña de televisión donde allí nadie sabía lo que eran los anuncios en televisión. Y, es para una empresa industrial que no se dirige directamente al consumo, ¿no? Totalmente industrial, que no tenía ventas al consumo. Y ahí empecé mi marketing haciendo una apuesta muy importante personal, pero también con el dinero de la empresa, obviamente. Y me secundó un hombre providencial, que fue el señor Guille, que fue un tipo muy valiente y que me permitió lanzar aquel proyecto de millones, eran mucho dinero en televisión, cuando los anuncios eran de verdad caros. Y milagrosamente me salí con la mía y vendimos 400.000 faros, pasando de una venta al año de 1.000, pasamos a 400.000, ¿no? ¿No petó la fábrica? No petó la fábrica. Bueno, en las fábricas en aquellos años había otros problemas más importantes que fabricar poco o mucho, que eran las huelgas que vivíamos, que eran verdaderamente la preocupación de la empresa, ¿no?
Eran épocas conflictivas, pero bueno, se pudo... Era una fábrica muy grande, tenía casi 2.000 trabajadores, fabricaban muchísimos productos. Allí los que mandaban eran los ingenieros y los físicos que hacían las parábolas. Yo ya me metí en innovación, lo que luego recuperaría 30 años más tarde, ya como oficio, es que se les ocurrió meterme en el equipo técnico. A mí, que no tenía ni idea y sigo sin tener ni idea de cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia, con la física, con la química, con las matemáticas. Pero nos metimos en desarrollar mejoras de producto y sobre todo enfocadas a reducir los costes. Y a mí se me ocurrió un día, de ahí empecé a descubrir un poco mi filosofía, se me ocurrió que si prescindíamos de algunas partes del faro, si prescindíamos de la parte interna, de la parte reflectora y la parte externa, que era una carcasa metálica de acero inoxidable, se convertía en la parte reflectora, el precio del faro se reducía a la mitad, el coste. Y ahí empecé a desarrollar habilidades mágicas y logré con esto el privilegio de no tener que llevar bata blanca o azul o gris, según llevaban todos los demás en la empresa. Era el único que iba sin bata. Ahí estuve 7 años y lo que sucedió fue que, perdón, los aires acondicionados tienen este problema en verano. Lo que sucedió fue que, bueno, a alguien se le ocurrió la idea de darle un premio a esta empresa por esta venta, este invento de los faros del doble de luz que hacían más segura la carretera, y nos dieron un premio de marketing. Entonces yo conocí en Barcelona conocí a la gente de las compañías de consumo con las cuales no tenía ningún contacto, ¿no? De hecho, yo había intentado aprovechar que yo era técnico de publicidad oficial por la Escuela Oficial de Publicidad y licenciado en Ciencias de la Información. Había visitado todas las agencias de publicidad de Barcelona importantes para que me dieran un trabajo, pero no se creían que un chico de Zaragoza podía ser publicitario. Y esto era una especie de numerus clausus, era una élite. Los publicitarios de Tusset Street eran gente... Tusset Street, la calle Tusset. Tusset Street eran gente muy brillante, muy maravillosa, muy divina también en aquella época, y no se creyeron que yo pudiera... Bueno, en fin, realmente era un tipo muy joven y además pues con acento aragonés, y por tanto esto... ¿Tú tenías mucho acento maño en aquel momento? Pues no lo recuerdo, sinceramente, pero se me pegan las... o sea, que yo debo tener otro acento muy diferente. Pero en fin, es una manera de hablar, ¿eh? Yo creo que tenía... Y no es porque fuera aragonés, porque la verdad es que todas las personas con las que me encontré en Cataluña me abrieron los brazos y fueron... Pero el tema de la publicidad pues no pudo ser en ese momento, porque... Pues bueno, pues era una élite y yo no tenía más que títulos académicos. Y en Cataluña los títulos académicos sirven para lo que sirven. Lo que tienes que haber es hecho campañas. Yo decía, pero ¿cómo voy a hacer campañas si yo todavía no entraba en una agencia de publicidad, ¿no? Luego tú te moverías en Tusset Street, ¿no? Más adelante me moví en Flash forward. Hice algo más que moverme. No lo digo porque dices lo de la élite del Tusset Street. Sí, no, pero para cuando yo llegué a la publicidad, esa élite ya había desaparecido, ya estaba un poquito más abajo. Entonces ya la élite eran los arquitectos, que también luego tuvieron sus problemas, ¿no? Estos son en Barcelona y en España y en el mundo, pues siempre hay un momento determinado que un oficio tiene una... No, llegué a ser decano de los publicitarios con el tiempo. No solamente trabajé en publicidad, sino que fui un poco no diré el primus. El tótem. No, tótem nada. Y tótem son mucho más importantes en la publicidad que yo, pero era un poco el... Pero no muchos, ¿no? O sea, en España en aquella época quizá había más importantes, pero sí que las agencias más grandes que había... Nos estamos avanzando porque estábamos... Seguimos con los faros. Es el típico desorden de los supuestos, pero no hay desorden en la publicidad. Hay muchísimo más orden que en la mayor parte de los oficios. No, yo avancemos cronológicamente. Acabé con los faros después de 7 años, y los faros y las escobillas y los filtros. Realmente acabé sabiendo muchísimo de productos y entendí una cosa muy importante, que los buenos publicitarios siempre se miran los productos por dentro. Incluso deben mirárselos más que el propio fabricante, aunque esto parezca paradójico, pero es verdad. Al menos hay que mirarlos, los productos por dentro, y si puede ser con un destornillador, cosa que yo hacía, siempre tenía un destornillador a un lado, y luego lo continué haciendo. Al menos hay que mirar los mismos productos que miran los fabricantes y los técnicos y los ingenieros, pero con otra mirada, con una mirada más creativa, más de buscar las diferencias, más de buscar el interés del usuario, más que mirar los aspectos técnicos.
y eso es un publicitario. Bien, dejé esta compañía y la cambié por Molinex. Molinex España en aquel momento me hizo una oferta que me pareció una oferta magnífica, porque me asombró que pudieran pagar tanto dinero a alguien tan joven, y tanto dinero, quiero decir que era como algo así como el doble, y no lo hice por esto, sino porque yo creía que a mí me interesaba hacer otras cosas en la vida. Tenía muy claro que tenía que hacer otras cosas, y eso que me dolió muchísimo, porque yo siempre que me voy de los sitios me voy casi con lágrimas en los ojos, es verdad. Le cojo cariño a las cosas, y las sillas, y los muebles, y las personas, y me costó mucho, pero lo hice. Lo hice, porque hay que hacer cosas, cuando hay que hacer cosas, hay que hacer las cosas. Y una de ellas es, de vez en cuando eres joven, pues cambiar el trabajo. Y allí en Molinex me encontré con una situación completamente distinta. La compañía estaba lanzada valga la redundancia, cada semana a lanzar 5 o 6 productos, y yo era el director de marketing y tenía que asumir, pues hacer campañas prácticamente todos los días, y cada noche prácticamente estrenar un spot. Entonces, productos de electrodomésticos pequeños, ¿no? ¿Entiendo? Sí, eran pequeños electrodomésticos Molinex, como la picadora, como la licuadora, como los secapelos, como los cuchillos eléctricos. La verdad es que había productos que eran maravillosos. La picadora de una practicidad extraordinaria, porque servían para hacer cosas que normalmente la gente antes no hacía, y productos menos prácticos, como el cuchillo eléctrico. Esto ya no se lleva, ¿eh? Yo me acuerdo en casa de pequeño había un cuchillo eléctrico. Sí, se puede, si para lo guardas cortar con el el tiempo pavo te por pagarán Navidad. bien, porque es un producto que será de museo. Sí. Pero bueno, había otros productos, los secapelos, los sí. molinillos de café y tantos otros. Había muchísimos productos. Y yo tenía, mi responsabilidad era doble. Por un lado tenía que elegir los productos que se hacían en Francia, que era donde estaban las fábricas. Aquí teníamos 2, pero en Francia es donde lanzaban las novedades, con un gran departamento de innovación, y innovaban a una enorme velocidad y también fracasaban a una enorme velocidad, porque eso es lo que pasa con los nuevos productos, ¿no? Y yo tenía la responsabilidad de elegir qué productos se iban a importar y qué productos se iban a lanzar. En España. En España. De lo que funcionaba en Francia, En España. ¿qué se traía a España? Exactamente. Y yo en España tenía una gran producción de picadoras Molinex 1, 2, 3 y licuadoras. Era una licuadora maravillosa, la licuadora número 1, que era una licuadora que tú ponías, pues no sé, un pepino, por ejemplo, y te salía un zumo de pepino estupendo. No sé si alguien me veía pepino, pero verdaderamente era una verdadera máquina. Era tan potente que eran máquinas que yo decía que cabalgaban, porque si la dejabas sola, la cosa de la centrifugadora hacía que la máquina avanzara por la mesa. O sea, era una cosa... Esto era bueno. No era tan bueno, pero era divertido, pero era muy divertido. Había laboratorios farmacéuticos que utilizaban una ristra enorme, una larga fila de licuadoras como 20 en línea, para ir exprimiendo ajos que luego incorporaban a sus productos medicinales, ¿no? Es decir, era una cosa muy... Luego, con el tiempo, desarrollamos una licuadora que ya no caminaba. Perdón, Ildefonso, ¿el reto era convencer a los consumidores de que necesitaban una picadora cuando lo habían hecho a mano, o diferenciarse de la competición, de los Browns o no sé contra quién competíais? Bueno, Brown era nuestro adversario principal. Me imagino. Adversario formidable, con una imagen de marca extraordinaria, con un catálogo de productos exquisito, con un diseño muy cuidado. Era con unos precios un poco más elevados. Nuestra labor era batir a Brown en su propio territorio. Batir, literalmente. Batirlo. Y a fe que lo conseguimos. Ellos tenían siempre, cada compañía tiene su producto líder, lo que nosotros llamábamos productos locomotora, ¿no? Productos locomotora son los que tiran de todos los demás. Siempre hay que tener esa idea de a mí me ha quedado en marketing pocos conceptos, ¿no? Porque hay pocos que sobreviven al tiempo, pero el producto locomotora es aquel que te permite mantenerte siempre en la atención de la distribución y de los consumidores y tal. Entonces, Brown tenía muy buenos productos, entre otros la picadora de brazo, que fue un invento, el mini pimer, que era imbatible en su categoría, y también tenía las afeitadoras, que eso es una categoría aparte, y luego también tenía algún otro producto. Nosotros intentábamos hacer productos locomotora. Uno era la picadora, sin duda, el número 1, después estaba la licuadora, el número 2. Que la picadora no es eléctrica, ¿no? Totalmente eléctrica, totalmente ¿Ah, sí? eléctrica. Vale. Sí, esta picadora picaba carne, picaba cosas. Vale.
Entonces, en un momento determinado, nosotros que teníamos una producción brutal de picadoras y que éramos el líder europeo en venta de picadoras, porque se había hecho muy bien la picadora 123, aquella de color naranja. 123 era parte de la marca, era parte de la marca. No, 123 era un eslogan publicitario. Era un eslogan ¿Tuyo? No era mío, lo habían inventado antes de que yo entrara. Y Se sigue llamando 123, ¿eh? Si buscas picadora 123... Estaba muy bien, sí. Realmente ya existía y además con un enorme éxito. Y la gente utilizaba ese eslogan casi como marca, ¿no? 123. Vale. El hecho es que... Mi familia le llama 123 todavía. Sí, en un momento determinado. También había un programa de televisión de Valle Serrador que se llama 123 y que había servido también para hacer de catapulta de esa idea. Casualidad. Pero la verdad, sí, no casualidad. Yo creo que no hay casualidades. En publicidad es donde menos casualidades hay. Donde hay casualidades es en política, pero en las empresas pocas veces, ¿no? Entonces, nos sobrevino un problema muy grave. Pues las empresas de vez en cuando tiene que llegar una ola de catástrofe para probar a los ejecutivos. Y la cosa fue que de repente la competencia empezó a lanzar robots de cocina. El robot de cocina era un concepto muy sofisticado, en el que era como una picadora gigante que hacía muchas más cosas y con un aspecto mucho más bonito, más estético, con funciones como cortar, en fin, rayar, pues eso, un robot de cocina. ¿Qué se puede decir mejor de algo para machacar la picadora que sacarle algo que se llame robot? Y esto lo hizo... ¿Eso quién era? Pues creo que era Brown también, naturalmente. El archienemigo. La verdad es que... ¿Te hicieron ofertas desde Brown? No, ninguna. No. Había mucha rivalidad hasta el punto de no ir a buscar... No tenían ningún motivo para hacerme ninguna oferta. Todavía no les habíamos hecho, daño. Y además, aunque me lo hubieran hecho, yo creo que no hubiera aceptado, todo y que tenía un enorme respeto por la gente de Brown y por lo que hacían. Y además, de hecho, es muy bueno que en un sector haya dos líderes al menos y que haya uno que sienta que es el segundo que tiene que ganar el primero. Eso es fundamental en un sector. Y en aquel momento, de hecho, y aquí hago un inciso, aquel sector de electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, que hoy prácticamente pasa desapercibido o es menos importante, o por lo menos no tenía, en aquel momento era un revolucionario en términos de mercado, en términos de fórmulas de distribución, en términos de comunicación. Es decir, éramos un sector muy activo. Gracias a Brown y gracias a su competidor Molinex, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que de repente nuestras dos fábricas, la de Usurbil del País Vasco y la de Barbastro, que eran dos fábricas muy grandes con más de casi 2.000 personas, se vieron afectadas porque las ventas de picadoras cayeron de la noche a la mañana con la salida del nuevo producto. Que como esto se utilizaba para muchos productos, se vendían para regalo, pues claro, efectivamente el Día de la Madre y el Día del Padre y el Día de no sé qué, y en Navidad la picadora se hundió. Entonces a mí se me ocurrió una idea que creo que la estoy recordando ahora, que tiene varias anécdotas, pero no sé si vamos a tener tiempo. No tendremos tiempo, pero, tenemos que llegar a la etapa publicitaria. No sé si es necesario, porque fue tan divertido eso. O sea, de hecho, yo creo mucho en la publicidad como solución a veces de grandes problemas. No siempre la publicidad soluciona los problemas. Los publicitarios tenemos la tendencia a solucionar los problemas de mercado de la empresa con publicidad. También los militares suelen solucionar los problemas con guerras o haciendo la guerra, ¿no? Es normal, pero yo no soy partidario de solucionar todo con publicidad, esa es la verdad. Pero en aquel momento se me ocurrió que teníamos que hacer una campaña para combatir directamente lo que sería esa situación tremenda de caída brutal de las ventas. Prácticamente caímos un 80%, la cifra que hundía completamente la compañía. Y lo que se me ocurrió fue ordenar un anuncio que yo mismo redacté, en el que decía, básicamente era esto, sería picadora Molinex 1, 2, 3, le sobró pan anoche, croquetas, haga croquetas, más o menos. Con el pan rallado, haga croquetas. Le sobró pollo anoche, haga croquetas. Le sobró... Convertimos la simplicidad de la picadora, su enorme fuerza, en ejemplos claros de lo que podía hacer la gente para ahorrar. Convertimos la picadora en una máquina de capricho, en una máquina de ahorrar. Y en ese momento que estábamos hablando del año 84, 85, lo que hicimos fue directamente hacer una solución. Habías transformado el mensaje en ahorro. De capricho a ahorro. Directamente.
y además era muy visual. Lo que resultó fue que las ventas se recuperaron al día siguiente de una manera espectacular. ¿Esto en televisión? Esto en televisión. Una campaña fuerte de televisión, un mensaje muy claro, el ahorro, y como en aquel momento España realmente las familias lo estaban pasando mal, porque eran años de enorme dificultad económica, pues funcionó muy bien. Y era un mensaje en este caso racional, pero también emocional. Tú sabes cómo ahorrar, picadora Molinex. Las ventas se levantaron inmediatamente, los robots de cocina no tuvieron mucho éxito, esa es la verdad, y el director, el presidente, me llamó al despacho. De Molinex España. Sí, Ildefonso, yo pensaba que me iba a felicitar. Y no, estaba enfadado conmigo porque no le había enseñado el spot. Es decir, el presidente me dijo, oye, no he visto este spot. No, pero está funcionando. Sí, sí, pero a mí no me lo has enseñado antes. Y yo le dije, bueno, vamos a ver. Y en aquella época era un poco así. Yo soy el director de marketing, tú eres el presidente, cada uno tiene su papel. La próxima vez me echas directamente y entonces pues habrás tenido toda la razón de hacerlo, pero discúlpame, no teníamos tiempo y he hecho lo que tenía que hacer y ya está. Y el hombre, que es un hombre profundamente inteligente y que es hemos seguido siendo grandes amigos, me felicitó y me dijo, tenías toda la razón, este spot nos encantó anoche y me dejó muy sorprendido. Era una broma. Bien, esa es la historia. Bien, luego viene una... Podría haber salido muy mal, ¿eh? No, porque... No tanto, porque... Cuando está la compañía en esa situación... Estábamos tan... Permite que lo diga, estábamos tan donde no hay que estar, que no podíamos estar peor. Es decir, lo que costaba la publicidad era nada comparado con las pérdidas abismales que estábamos teniendo. Las fábricas volvieron a recuperar el ritmo y además los robots no tuvieron nunca éxito en España. Pero lo que fue un verdadero éxito en Molinex fue otra cosa. Y me doy cuenta, hablando con vosotros ahora, revisando, porque no he revisado nunca estas historias, es que verdaderamente al final en todas estas historias de recuperación, si queréis llamarle de éxito, siempre hay algo de coraje, siempre hay una persona y siempre hay un coraje por el medio. Siempre hay que tomar decisiones y decisiones difíciles. Recuerdo la siguiente aventura, que fue la del microondas. El microondas que en España no se vendía, es decir, en España no existía la venta de microondas, como no existía la venta de microondas en ninguna parte de Europa. En España teníamos una venta anual de unos 200 microondas que importábamos de Francia, que Molinex había lanzado como su producto para superar el hecho de que Molinex venía de fabricar pequeños aparatos electrodomésticos y quería ser un productor de líneas más grandes, más caras, con mayor precio promedio. Y entonces fabricaron, como hacían en Molinex sin preguntarse nada de mercado en Francia, fabricaron un aparato, el FM41, me acuerdo muy bien. Y entonces el director, este presidente, me dijo, oye, Ildefonso, ¿podemos lanzar esto? Digo, bueno, podemos lanzarlo. Nosotros ya vendíamos en bares, vendíamos algunos, no sé, unas unidades, 200 al año como mucho. Y yo hice una campaña de publicidad en la cual pues recuerdo que trabajamos muchísimo y lanzamos el microondas no como un horno, sino como una máquina mágica que producía calor con ejemplos muy sencillos, un huevo que se calentaba, un pan que se descongelaba, etcétera. Y era difícil de explicar el concepto, muy difícil publicitariamente explicar algo que no existía, una cosa que era casi una antinomia, algo que era una contradicción, un horno que calienta sin calentarse el horno, parece como imposible, ¿no? Vendíais la tecnología más que la utilidad, ¿no? Más que el valor del cliente. Pasamos de la tecnología, pasé de la tecnología completamente, no expliqué cuál era la tecnología porque ni lo entendía nadie, ni lo hubiera entendido yo, te la puedo explicar, pero es difícil. Más o menos tengo una idea. Es difícil de comprender esa tecnología y de lo que es el efecto de la tecnología, que es lo que a la gente le interesa. Mire, usted pone esto un minuto, que era el spot, primero un minuto, y el huevo está duro. El huevo está duro. Vendimos 30.000 hornos el primer año, que es una cifra descomunal, prácticamente doblamos la facturación de la compañía. Y con el tiempo, cuando ya no estaba en Molinex, unos años más tarde, la compañía convirtió eso en Europa en su mayor éxito. Incluso en España se llegaron a vender 400.000. Somos los creadores del microondas en Europa y fue por una decisión muy valiente y muy difícil. Y eso también, en ese caso. Bueno, éramos un equipo, yo estaba al frente. Oye, ¿cómo pasas luego vamos a la etapa publicitaria, donde tú decides dejar el mundo ejecutivo completamente, de trabajar en una compañía y montarte una propia agencia de publicidad?
¿Cómo decides esto? Bueno, en un momento determinado ese presidente deja la compañía y a mí me dan uno de los puestos que tenía este presidente, que era director general de Latinoamérica, y me nombran director general de Latinoamérica con responsabilidades en todos los mercados y con muchos mercados en dificultades, México con devaluaciones, con muchas pérdidas, y yo me di cuenta que era el cobrador de las deudas de los americanos, es decir, me convertí en el cobrador del frac. Y eso, bueno, a pesar de que no fue mal, porque recuperamos el 90% de la deuda, y los franceses eran muy especiales en todo esto, yo tenía una gran autonomía, despacho en París, pero era un cobrador del frac. Y al final, con todo respeto para el cobrador del frac, pero era el cobrador del frac. No podía hacer grandes campañas, América Latina estaba destruida, desahuciada, no tenía dinero, quiebras, Argentina, Venezuela. Y esto ya no era marketing. No, yo era el cobrador del frac, ya lo estoy diciendo. Entonces estuve 2 años volando continuamente, cobré toda la deuda, me daban cheques al portador en dólares americanos y yo los entregaba en la mesa del presidente francés, y el presidente francés llevaba las manos a la cabeza y me decía, ¿pero cómo es posible? ¿Le han pagado? Digo, sí, son mejores pagadores que nosotros, monsieur. O sea que tenía... Nosotros los españoles, los franceses... Los franceses son mejores pagadores. Yo les contaba que era mejor pagar para tener un futuro que no dejar de pagar y perder el futuro de tener una gran marca en sus diferentes... Y la verdad que se portaron muy bien, fueron muy, muy honestos. Pero yo al cabo de 2 años decidí que aquello se había terminado ya para mí. Entonces un conocido me presentó a una agencia de publicidad pequeñita, pero que estaba con gente muy importante del pasado, que habían sido grandes publicitarios de los años 40 y 50 y que estaban en una situación un poco precaria por muchas razones. Una agencia pequeñita con una oficina ahí en Pedralbes, en Barcelona, una torre, y yo acepté ir de director general, consejero delegado, creyéndome que por el hecho de haber tenido un cierto nombre en el mundo del marketing, los clientes me iban a aceptar inmediatamente. Y no fue así. Cuando tú cambias de oficio, la gente te ve como eras antes y se preguntan, ¿pero tú por qué estás haciendo? ¿No? Y no les podía explicar que yo ya había estudiado publicidad, que yo era publicitario, que me gustaba esto, que a mí me gustaba trabajar para mucha gente, me gustaba hacer muchas campañas, muchas cosas. Y bueno, al final pues lo pasamos bastante mal, pero la compañía publicitaria se fue recuperando, creció, y llegó un momento que se hizo ya mediana. Y entonces... ¿Cómo vendisteis? ¿Cómo empezasteis a vender? Dices que no estaba mal. No, empezaron a comprar los americanos, que en aquel momento los norteamericanos básicamente estaban buscando partners en Europa. Y a mí me eligieron... Las agencias americanas. Sí. La más grande de Nueva York era Grey, en aquel momento. Digo, ¿cómo vendiste clientes, que cómo vendía. ¿Cómo vendías a clientes? Bueno, no me quiero avanzar tanto. Al principio no vendía mucho, la verdad. No, al principio miraba los números y más que nada estaba preocupado. A veces comía solo en un restaurante de al lado para no ver a la gente porque creía que tenía que echarlos a todos. Y la verdad es que al principio no vendía nada ni fabricaba nada. Y hubo un momento en el que pues, la compañía empezó ya nos fuimos metiendo y fuimos consiguiendo, recuerdo los momentos estelares en los que conseguí personalmente convencer a un presidente de una compañía japonesa muy importante, Sanyo en aquel momento, a hacer una campaña. Después ya convencía al gran patrón de los Costafreda, el señor Costafreda, el fundador, el creador de los donuts y de los bollicaos. Y bueno, tengo anécdotas fantásticas de aquella época, de cómo aprendía yo de mis clientes, de las cosas tan sensatas que me enseñaban y me decían. Y conseguí 2 o 3 grandes clientes, con lo cual la compañía se estabilizó. Pudimos ya desarrollar, unas campañas. Y eso me llevó, con los años, muy poco tiempo, a fusionarme con Grey. Ellos compraron hasta el 65% de las acciones. Yo me quedé con un paquete muy importante del orden del 35-40, que luego en los años sucesivos, pues con mucho más tiempo, logré. Al final la compañía barcelonesa se convirtió en Grey Trace, era Trace, se convirtió en Grey Trace, y finalmente pasé a dirigir y a presidir toda
toda la operación española, que incluía Madrid, que ya con grandes cuentas en Madrid, sobre todo con Procter & Gamble, pero también teníamos muchas marcas importantísimas de comunicación, de ondas, en fin, muchas marcas de alimentación, muchas marcas de cosmética, en fin, de todo, prácticamente hemos tocado todos los sectores hasta convertirnos, pasamos de la agencia número 45 del ranking del año 84 a la agencia número 4 o 5 de España en el año 2000. ¿Qué mide este ranking? ¿Facturación? Ese ranking, no recuerdo bien los parámetros, pero básicamente son número de empleados, facturación y facturación de las compañías o inversión publicitaria de los clientes. Sí. Ese es un ranking que hacía, creo que era la revista Anuncios, y que bueno, que todo el mundo compartía como el válido. Pero es igual, 4, 5, 10, no tiene importancia. Llegó a ser relevante. ¿Cuál fue la mayor campaña que hicisteis o mayor éxito? Aunque eso es subjetivo, ¿no? Hombre, en 25 años hablar de mayor éxito sería... O de el que más recuerdas con... Yo, por lo menos la que más se ha comentado, de la que me siento más en una relación paternal, sería del sueldo para toda la vida de Nescafé. Porque esa campaña la hice en el año 85 y además tuve una participación muy personal, como luego han reconocido aquellos clientes, ¿no? Aquel cliente. En aquel momento era casi una idea racional, ¿no? Se acaba de aprobar la ley del divorcio en España. Y muchas mujeres pues sentían, quizás muchas amas de casa, que se habían quedado... Esto voy a decir, va a parecer muy machista, y tal vez lo sea, pero en aquel momento las mujeres pues se quedaban con el problema de que la gente se moría del corazón y de los coches. Habían 4.000 muertos en España, pues, había muchas viudas, ¿no? Y la idea de crear un sueldo para toda la vida me vino así en un momento de reflexión sobre este acontecimiento en fin, de la posibilidad de divorciarse, la posibilidad de quedarse solo, tal. Hicimos una campaña con mucho miedo, propuse esta idea con mucho miedo, pensando de que se me tirarían encima pues la mitad de la población, o de que esto que pretende hacer un sueldo en plan paternalista, ¿no? Luego Podemos reciclaría la idea. Tengo que decir que había un personaje que es Luis Cantarell al frente del Nescafé en ese momento, y ese fue el hombre providencial, porque siempre cada cliente tiene la campaña que se merece, y ese señor tomó la decisión de aceptarlo, y el mérito por tanto es suyo. Lo dijo un día en la prensa, dijo que estábamos tomando cervezas cuando se nos ocurrió la idea, pero no es exacto. pero ciertamente Luis fue un hombre providencial, luego llegó a ser... ¿Cuál era la inversión por persona? ¿Cuánto cuesta un sueldo para toda la vida? No es hacer una frase, hay que pagar sueldos para toda la vida, ¿no? Bueno, el coste del sueldo para toda la vida, que ahora no lo recuerdo, eso fue una cuestión menor en el presupuesto. El sueldo para toda la vida se daba para una persona al año, y para 10 se daba un sueldo durante todo un año, o sea que eran 11 los premiados. Pero el coste era irrisorio comparado con el coste de la comunicación. Siempre pasa lo mismo en las promociones. En las promociones siempre te gastas mucho más en la comunicación de la promoción y en explicar la promoción al público que lo que te cuestas en el incentivo en sí, ¿no? Yeah. Tengo que decir que nosotros, una de las cosas que hicimos en nuestra compañía es que desarrollamos un grupo de empresas con un carácter muy distinto de las... Sí. Grey en España se convirtió de alguna manera en el modelo, yo diría que el primer modelo de multigrupo de agencias especializadas. Yo llegué a tener 16 compañías distintas dentro del grupo Grey Iberia. ¿Por qué empezamos con el concepto de las promociones. Esto que digo de la promoción de Nescafé era más bien una promoción al principio, no era una campaña, era una promoción. Y desarrollamos la idea de que había que crear compañías especializadas dentro del marketing. O sea que no creíamos ya en la agencia de publicidad única, como tal, comunicación publicitaria, sino que teníamos que crear diversas especialidades. Una especialidad eran las compañías de promoción, eso se llamaba Izquierdo Bowen Bennett. Otras eran las compañías de relaciones públicas, otras eran las compañías de medios, otras las compañías de redes de campo. Yo creé de hecho una red de campo que fue innovadora. ¿Qué es una red de campo para los ignorantes como yo? Bueno, no creo que tú seas un ignorante, pero una red de campo en aquel momento era firmar con el Banco de Santander una red de personas, de 2.000 personas en la calle vendiendo productos financieros. Aprovechamos todos los
personas que en aquel momento pues, no tenían un empleo, estábamos hablando de momentos muy difíciles de empleo en España, yo personalmente firmé con don Emilio Botín un contrato por el cual yo me comprometí a tener una red de vendedores, todo perfectamente legal y ajustado a las normas de la época, de carácter laboral, en los cuales los chicos aquellos tenían un sueldo bastante bueno a base de hacer cuentas y abrir cuentas corrientes. Fue una de las acciones valientes que emprendió don Emilio Botín, lo cual yo conocí en su plena forma a un gran banquero que desarrollaba ideas estupendas, pero la compañía era nuestra, o sea, yo fui el que desarrollé esa idea y funcionó, y todavía creo que funciona, que ahora se han desarrollado otros modelos más de acuerdo con los tiempos digitales, pero básicamente era lo de la utilización de personas en tiempo libre o en tiempos tal, sin estar en un lugar de trabajo para hacer ofertas. ¿Estaban en plantilla o eran autónomos? Estaban en plantilla. Tenían no sé de qué manera lo hicieron, pero lo hicimos, pero era un sistema de plantillas y eran hasta 2000 y la compañía se llamaba Redes de Campo. Como esta, teníamos otras. Pero una pregunta, al tener una compañía, una agencia multifirma, ¿no? Creo que has dicho, el señor Nescafé o el señor Emilio Botín tenía 12 gestores de cuentas, se iba a jugar al golf con... No, porque primero yo no juego al golf. No, pero ya me entiendes. No, porque decir que yo es decir, nosotros no teníamos a nadie jugando al golf. Pero comida sí. Y los clientes, no todos... Algún entrecot sí que caía. No todos los clientes o marcas necesitaban las 16 compañías. Normalmente un cliente utilizaba una o dos. ¿Sí? Sí, con eso nos conformábamos. Además tenían directores distintos, gerentes distintos, y lo único que tenían es una filosofía común de grupo, que funcionábamos como grupo, pero estábamos dentro de la umbrella, de la sombrilla de Grey, en este caso. Y eso fue un modelo de negocio que luego tuvo enorme éxito en el resto de grupos mundiales de comunicación. No digo que nosotros inventáramos lo que se llama el below the line o las compañías de marketing, pero luego fue desarrollado por grandes grupos como la manera de fragmentar lo que había sido históricamente las agencias de publicidad, que de no haber sido por esto hubieran muerto de manera definitiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque actualmente ese marketing de compañías especializadas de marketing dentro de los grupos de comunicación deben representar algo así como el 70 o el 80% de su volumen de facturación. Porque ha aparecido Internet, que es un canal nuevo, que también ha canibalizado mucho lo que antes había sido los medios tradicionales, como es la prensa escrita y la televisión, ¿no? Eso fue después, eso fue a partir del año 2000, fue mucho después. Efectivamente aceleró todo el proceso y han pasado 20 años prácticamente y evidentemente ha tenido una incidencia muy grande sobre lo que es la publicidad, y de eso podríamos hablar ampliamente, porque ha sido una revolución que lo ha cambiado todo. Pero mucho antes de eso ya desarrollamos y habíamos desarrollado casi todo el proyecto de compañías especializadas que ya se habían convertido en el más del 50% de nuestra facturación. Porque las compañías necesitaban no solamente un concepto comunicacional puro para llevarlo a la televisión, sino necesitaban below the line. Hoy hay muchas más compañías, muchas más especialidades, pero necesitábamos tener esa visión desde el mundo de la comunicación de cómo desarrollar muchas actividades que no fueran estrictamente publicitarias. Ildefonso, ¿hubo alguna campaña, así como te pregunto, la que tuvo el mayor éxito, ¿hubo alguna campaña que sonada de estas de vamos a invertir mucho dinero en tal, y no funcionó? ¿Un fracaso total? Esto nunca se cuenta en esa historia. Preguntarle a un publicitario por fracasos totales es como preguntarle a un cocinero por cuánta gente ha envenenado haciendo platos con estrellas Michelin, ¿no? Es lo más divertido de preguntar. Aún así, no recuerdo, sinceramente lo digo, recuerdo fracasos, sí, y podía contarlos, pero sería referir a marcas. Me gustaría más contar los fracasos de mis colegas, que los hay muy divertidos y muy conocidos. Pero me vais a permitir que os diga que un gran fracaso de inversión brutal en el cual saltara todo y tal, no lo recuerdo y creo que no lo tuvimos. Entre otras cosas porque nuestros clientes eran clientes muy cuidadosos. Nosotros teníamos una imagen de que éramos la agencia que quizás tuviera más fidelidad del país. Prácticamente
no se nos decía que fuéramos los más creativos, que parecía que era lo que todo el mundo deseaba una agencia. No. Entonces eran los tíos que de alguna manera los clientes permanecían más tiempo con nosotros, que eso es un dato importante. Pues nuestros clientes eran muy, vamos a decirlo, como decimos aquí en Cataluña, muy puñeteros. Nos miraban mucho. Teníamos una Procter & Gamble. Procter & Gamble puede tardar 7 años en desarrollar un producto desde el punto de vista de marketing y lanzarlo a la calle. Nosotros teníamos compañías como Honda o como el grupo Volkswagen en un momento determinado, grandes compañías como Bayer, compañías como la que fabricaban Natren, Sara Lee, etc. Eran compañías que estaban muy estructuradas desde el punto de vista de marketing. Eran verdaderos maestros. Entonces, a ver, una campaña puede ser un fracaso, pero si es un enorme fracaso es que el producto también está fallando. O sea, la publicidad no es todo. La publicidad es un enorme, es decir, la mejor inversión que yo creo que puede hacer un fabricante. Entre otras cosas porque siempre he dicho, y creo todavía corre por ahí, que dije una vez que una marca que no hace publicidad, y con perdón para los que no hacen publicidad, en productos de consumo al menos, una marca que no hace publicidad es una marca secreta. Es más que una marca, es un secreto. Por tanto, creo en la publicidad. Pero tengo que decir que creyendo en la publicidad no es una ciencia exacta, no es una técnica exacta, pero podemos acertar mucho si controlamos el producto, el proceso y la comunicación. Una pregunta, me voy a saltar la línea cronológica un segundo, ¿no? Estás hablando de marcas y de empresas. Muchos oyentes nuestros son emprendedores, gente que está montando negocios muy, muy al principio y son gente muy tecnológica muchas veces, que no tienen un perfil de comunicación, pero se preocupan por la marca, ¿no? O sea, ¿qué recomendarías a alguien que, digamos, gratis, sin consultoría, que está empezando una marca? ¿Qué tiene que invertir? ¿Cuánto dinero? ¿Cuán temprano tiene que invertir en la marca? ¿Quién es el responsable de la marca en una empresa pequeña, tecnológica? ¿Cuán importante es? Bien, en primer lugar, lo que dije de que la comunicación es muy importante, lo mantengo para todas las marcas. Es decir, las marcas que están naciendo, las marcas grandes, las grandes pequeñas, las marcas... No, es que la Coca-Cola dicen, tiene muchos medios. No, la Coca-Cola tiene los medios que tiene todo el mundo. Siempre son escasos. La publicidad siempre tiene medios escasos por definición. Creo que hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es la marca y la fama de la marca, y otra la notoriedad de la marca, lo que los americanos ingleses llaman el awareness, y otra cosa es la reputación de la marca. La reputación es irrenunciable. Tienes que tener buena reputación. La notoriedad puede depender de muchos factores, también de la comunicación y sobre todo de la comunicación. Pero hoy en día no existe ninguna marca, por pequeña que sea, por microscópica que sea, por recién nacida que sea, que tenga la excusa de que no puede hacer comunicación porque los medios son caros, porque no son caros. Hoy día los medios digitales y los medios permiten un enorme abanico de posibilidades de hacer cosas relativamente affordables, que son posibles. Y sobre todo permite control de la inversión, es decir, permiten el control real de la eficacia publicitaria. ¿Qué es la marca? Definición... Cosa que antes no existía. ¿Qué es la marca? Definición, no sé si académica o Ildefonso. No te voy a dar una definición académica porque una de las palabras que más definiciones tiene en marketing es marca. Pero para mí una marca es todo lo grande que un fabricante ha puesto detrás de un producto. Todo lo grande. ¿Qué quiere decir? Todo lo grande y todo lo bueno que un fabricante ha puesto detrás de un producto. Eso es una marca. Es decir, las marcas, para Ildefonso y para muchos como yo, no son en sí, como tales marcas, como tales nombres, no son ni buenos ni malos. La marca Ford en Estados Unidos es lo mismo que la marca García, que allí hay mucho Ford, como aquí hay muchos Garcías. Entonces las marcas no son ni buenas ni malas. Gráficamente puedes hacer que una marca sea más visible, esto sí, pero la marca, el nombre, cualquier marca puede ser buena. Tu nombre puede ser una buena marca. ¿Qué es la marca? Todo lo que le pones detrás. Todo lo que le pones detrás. Todo el conocimiento, toda la tecnología, toda la comunicación
Comunicación es una parte importante de la marca, pero solo una parte, muy importante, pero solo una parte. Toda la verdad que pones detrás del producto, toda la honestidad que le pones al producto, porque cuidado, a la marca, no creas que vas a engañar al consumidor, tú tienes que poner. Y todo lo que tú has hecho detrás de la marca es la marca. ¿Y tiene sentido una empresa sin marca? Si tiene sentido una empresa sin marca, pues sí, tiene sentido una empresa sin marca, claro. Las hay. Por ejemplo, ¿en qué caso tiene sentido? Pues hombre, cuando la marca no quieres, en fin, los que vendían alcohol en la época de Al Capone en Estados Unidos no tenían, las botellas no llevaban marca. Es decir, en fin, hoy día los productos necesitan las marcas para expresar lo que llevan de bueno y como una promesa al consumidor. Otra definición que le podía haber dado de marca es una promesa. Una marca es una promesa. Coca-Cola es, aparte de una marca, para distinguir una botella de otra, es una promesa de calidad. Tú cuando compras una Coca-Cola esperas que lo que te pongan allí es una Coca-Cola con tu sabor. Cuando pides una cerveza, pues esperas la cerveza de tu cerveza preferida, ¿no? Entonces, es curioso, Ildefonso, porque esta definición es como en economía y el lado de la oferta y el lado de la demanda, ¿no? Es una definición muy basada en la oferta, lo que estás dando tú, ¿no? Estás explicando, pues mira, esto es lo que le pones como fabricante, como creador, como empresario en tu propia marca. Pero luego está la parte de la demanda, o sea, ¿cómo percibe el cliente? ¿Qué tiene en su cabeza una vez recibe todo esto que tú le pones, ¿no? Porque pueden no coincidir. Y de hecho, a veces pasa, ¿no? Entonces, ¿tú no lo ves como cuál es la impresión o la sensación que tiene la gente asociada a aquel producto o servicio? ¿También? Yo no veo ningún desencuentro, ninguna disonancia entre lo que dices tú y lo que digo yo. Esto es como un escritor. Por cierto, yo he venido a hablar de escritores. Ahora entraremos. Esto es como un escritor que escribe algo y hay un lector que lee. Y los dos están haciendo el libro. Es decir, un escritor que escribe sin que luego nadie le lea, pues no tiene sentido. Es decir, y la marca es eso. La marca no tiene sentido si alguien que la consuma, o que la conozca, o que la repita, y tampoco tiene sentido si alguien no la produce. La marca fue un invento en un momento determinado para distinguir a los fabricantes. Anteriormente, hace un siglo, 2 siglos, incluso dentro del siglo XX, había muchos productos sin marca. Pero eso era básicamente un problema enorme de mucho tipo, porque primero la gente copiaba, después el fabricante hacía lo que le daba la gana y podías morir envenenado. El aceite de colza en los años 60, que murió tanta gente en España, fue porque aquí el aceite no tenía marca. O sea, la marca es una defensa del consumidor, también. Es otra definición. Pero es que ya te he dicho que no hay nada más definido que la palabra marca. Para mí la marca es todo lo que le pone un fabricante a un producto determinado detrás, en todos los sentidos que construye una marca. Y por eso cualquier productor que ofrezca algo, un servicio o un producto, esta empresa, por ejemplo, el más pequeño startup que nazca, el más pequeño autónomo tiene derecho a su marca. Y su marca es lo que está ofreciendo a alguien, a un público, a una persona, a otro proveedor, a un servicio, etc. Pero eso siempre hay una marca. Y detrás de una marca siempre hay varios conceptos, que no es el momento de decir, pero podríamos declinar. Y el más importante es la reputación, que es muy fácil de perder y muy difícil de construir. Y por eso la publicidad tiene que ser siempre radicalmente honesta. Porque el peor negocio de la publicidad es decir mentiras. O sea, uno puede hacer que las cosas parezcan más bonitas, pero no para llevar a confusión al consumidor, porque eso siempre tiene consecuencias funestas. Al contrario de lo que mucha gente cree o dice, sí, ¿no? Al contrario de lo que muchísima gente piensa respecto de la publicidad, que se dicen mentiras, que exageran, pero en realidad los grandes fabricantes lo que hacen es considerar, los fabricantes realmente conscientes de que lo son, lo que hacen es entender la publicidad como una competición también, esta definición, entre fabricantes. Menuda pregunta. Para hacerlo mejor. Es decir, si no existieran varios fabricantes de automóviles, los coches serían como en los años 30. Oye, nos quedamos sin tiempo y tenemos que llegar al libro. Con lo cual, sí, por favor. Yo tengo una última pregunta respecto a la publicidad, ¿eh? O sea, ¿por qué algo tan importante como
la marca, el proceso creativo, ¿por qué las empresas o empresas tan grandes como Procter & Gamble y tal se van fuera y la contratan a un tercero? ¿Y cómo este tercero tiene esta clave de la creatividad? ¿Cómo se genera esta clave de la creatividad? ¿Quién tiene esta capacidad? ¿Por qué? ¿Cómo se genera? Bueno, las grandes compañías como Procter & Gamble lo que tienen siempre es 2 o 3 agencias mundiales y con ellas pues actúan en cadena, producen un anuncio en un país y lo repercuten en todo el mundo, porque es una manera de unificar, homogenizar un poco. No tanto por unificar, no es que tengan una manía de unificación, porque se adapta la publicidad a cada territorio, porque eso es una de las cosas que se hace, adaptar la comunicación a cada territorio, con personajes, con casting, con acentos y también con productos, sino porque, bueno, es que si no, imagínate, en una compañía global con 1000 mercados o 300 mercados, el guirigay, por decirlo de alguna manera, el gallinero que se podría montar con cada uno tuviera su agencia. Ese es el tema de la comunicación que ha hecho que la publicidad se convierta en un negocio global. Por eso las grandes compañías pues, se han desarrollado globalmente. No hay nada más globalizado que la publicidad como industria. Yo he vivido todavía una etapa en la que estábamos todavía a medio camino, ¿no? Pero ya está totalmente... Se ha consolidado, ¿no? Luego quedan los profesionales locales, que suelen ser muy buenos, suelen ser empresarios y talentos muy tal, y una agencia pequeña puede hacerte la mayor campaña, la campaña más meritoria del mundo. De hecho, sucede esto, y sucede muy a menudo, porque el talento siempre es individual, y el talento siempre es local. Será local de Estados Unidos, pero es local de Estados Unidos, ¿no? Y aquí podemos hacer que en Huesca te salga, le digo Huesca por citar una provincia que nadie me dirá a mí, que no tengo simpatía, aprecio y respeto y cariño, Huesca. Pero en Huesca puede surgir un publicitario excepcional que luego haga una campaña de carácter global. ¿Cómo es ese creativo? ¿Qué perfil tiene ese creativo que tienen las grandes ideas? ¿Es un perfil joven que tiene contacto con el mercado, fresco? ¿Es un perfil con experiencia que ha hecho muchas cosas y sabe lo que funciona y lo que no? Bueno, yo hablo más de publicitarios que de creativos. Hay publicitarios que son creativos puros y hay publicitarios que son estrategas de conceptos. O sea, tú puedes tener una mente que trabaje en imágenes concretas para hacer un spot, ¿me entiendes? O puedes tener un publicitario que lo que piensan es en conceptos. Por ejemplo, un sueldo para toda la vida, o por ejemplo, pues hay que decir lo que hay que decir. Hay que decir que esto pues se enfría más, y no me meto yo a hacer el anuncio de cómo... O sea, que hay publicitarios como por ejemplo Joaquín Lorente, por poner uno de mis amigos más íntimos y maestros, que son capaces de conceptualizar una idea genérica y al mismo tiempo ponerle un copy, es decir, ponerle una frase, ¿no? Y hay publicitarios que lo que están especializados es en hacer la frase. Hay de todo tipo, ¿no? Pero el creativo básicamente es, yo lo elevo por encima de la publicidad. Explícanos, perdón, pero veo que vamos mal de tiempo. ¿Qué pasó con Grey? ¿En qué sentido? ¿Cómo acabó? ¿Tú estuviste ahí? Grey se consolidó. Grey Iberia, Grey España. Grey fue adquirida por una compañía mayor, como suele suceder, una compañía que iba comprando todo lo que encontraba a su paso, que era WPP, una compañía básicamente financiera o con raíz financiera. Fue adquirida en el año 2006 o 2005, a finales de 2005. Yo en 2005 vendí todas mis acciones y en el año 2007 finalmente salí de la compañía contento y feliz de haber dedicado los últimos 24 años de mi vida a un grupo en el que ya todos los fundadores, Ed Meyer y todos los demás habían salido con la venta. Y entonces decidí que era el momento de iniciar la tercera etapa o la tercera fase profesional de mi vida. Que todavía no es escritor. En la que todavía no soy escritor de la manera... Bueno, escritor todavía no soy, o sea, soy un aficionado a escribir, pero no soy un escritor en el sentido de la palabra. Pero ahí empieza mi tercera fase, o sea, desde el pequeño marketing al marketing de la Molinex y de otras compañías, a la publicidad durante 20 y tantos años. Después empiezo una etapa en la cual me dedico básicamente a la consultoría de innovación como creatividad innovadora, pero no de publicidad, porque ya no trabajo en publicidad. La publicidad
sea, cuando se habla de creatividad no debería hablarse de publicidad. Como cuando se habla de creatividad no debería hablarse de literatura, ni de pintura, ni de cine. No, la creatividad es un concepto superior, es un concepto absolutamente humano que caracteriza al ser humano, que por eso progresamos, y consiste en el arte de resolver problemas. ¿Pues eso es creatividad o innovación estamos hablando ahora? Bueno, es que son dos cosas que están muy ligadas, evidentemente, pero uno puede hacer creatividad y no estar haciendo innovación. ¿Y tú estás especializado ahora en creatividad o en innovación? Yo utilizo la creatividad ahora para hacer innovación. Esa sería la definición exacta. Yo utilizo lo que sé de creatividad, es decir, lo que sé de pensamiento creativo, que es un pensamiento circular, bastante más lógico de lo que la gente cree, pero de otra manera, ¿vale? Que es difícil de resumir aquí. Yo utilizo, digamos, mi conocimiento de artesano de la creatividad para hacer innovación. Y hacer innovación en el sentido de solución de problemas complejos, que no son problemas específicos por ejemplo, de un problema de finanzas o un problema de informática o un problema de ingeniería, ¿no? Yo intento hacer innovación de producto, básicamente, producto. Sí. ¿Para quién lo haces esto? ¿A quién le solucionas los problemas? Bueno, puede ser anónimo. Es que nos alargaremos y no llegaremos al libro. No, si no se importa. Aunque no cortaras, no diría los nombres, porque una de las cosas que tiene la publicidad es que puedes decir los clientes, pero en el caso de la innovación de productos, no. Pero gran empresa, startup, sí, bancos, okay. Bancos, sí, bastante grandes, bancos o compañías de consumo. Pero no muchos, porque no tengo muchas manos ni muchas cabezas para pensar y además quiero hablar de mi libro, que es... Vamos a hablar del libro. Tras la salida, tras la salida de Gray, Ildefonso pues, participó aparte en grandes comités de innovación, etcétera, que para nuestro público es igual un poco abstracto, son empresas muy grandes. También fuiste escritor en La Vanguardia, escribes en la sección de dinero en La Vanguardia. También has hecho grandes inversiones. En algunos casos en real estate, pues tienes un hotel en Mallorca. Bueno, sí, es un hotel, pero más que una inversión fue el rescate de una joya del siglo XIII que estaba caída, una casa de 3.000 metros de 1329, que he reconstruido en 25 años, para convertirla finalmente en un hotel, pero que es un centro de reuniones, de creación de team building, un lugar maravilloso, mágico, que os recomiendo que un día visitéis. Y tanto, estamos encantados. Mañana no lo dudes. El estar allí simplemente en aquella atmósfera donde están además todos mis objetos y todos mis libros y todos mis cuentos y todas mis miscelánea de 1000 cosas, ahí está todo, toda mi vida, la mente de un publicitario vista en objetos desparramados por las mesas, sobre todo libros y revistas y periódicos y cosas de esas. Es un ambiente totalmente inspirador que fuerza a tener mejores ideas y a ver tu empresa y tus productos de una manera distinta. Es un lugar maravilloso. Aparte de esto, decidiste invertir en startups. Sí, básicamente en las tuyas. No, porque me caes bien. No, básicamente. No, yo creo que... yo creo que uno tiene que comprar cuadros y arte, si puede ser, de autores de ahora, no del pasado. Hace muchos años me gustaba coleccionar o comprar algunas cosas en subastas con mis medios muy modestos, y ahora comprendo que eso es un error. Lo que hay que hacer es comprar a pintores que están vivos, que son jóvenes y que tienen el futuro. Lo mismo pienso respecto de las empresas. Creo que hay que invertir, no mucho, no hace falta que sea mucho, unas ciertas cantidades en gente que está creando el futuro. Esto parece un buenismo más, ¿no? Pero es que, francamente, me está saliendo muy bien. O sea, estoy contento, es que además funciona. Porque si tú das con gente inteligente, que tiene ideas y que además está creando empresa, tienes una triple satisfacción. La satisfacción de invertir, la satisfacción de ganar y la satisfacción de crear. Uh-huh. Por último, vamos a entrar en el libro. Vale. Explícanos el libro. Los libros. ¿Puedo enseñarlo a la cámara? Sí. Porque, claro, la mayoría de nuestra audiencia es
es audio, digamos, pero ahí lo pueden ver en el vídeo. Bueno, es que yo, claro, no sé si he explicado bien que yo me he dedicado muchos años a la publicidad y ahora y a la imagen. No debe parecer esto una venta de producto, pero de fondo no lo es. Yo empecé hace unos años publicando un pequeño librito que diseñé yo mismo de una serie de historias que había contado de mi zona, digamos, del Somontano, que es de donde son mis orígenes, de la montaña pirenaica. Y bueno, pues me lo pasé muy bien escribiendo esto, me lo pasé muy bien publicándolo, me lo pasé luego muy bien vendiéndolo, porque fue un éxito, no podía ser de otra manera, porque hablaba de ellos y resultó muy simpático y agoté mi ego con esto, pero quería un poco más. Entonces ya decidí asumir... Para la gente que nos escucha solo, estamos hablando del el elogio de la chireta. Es el libro que ya has publicado hace un par de años. Y otras crónicas. Porque no y otras crónicas sentimentales del Somontano. Exacto. El de Alfonso García Serena en todas las librerías Amazon y... Bueno, no tanto porque... en Amazon sí que debe estar. En Amazon lo he visto yo. Pero pues muy bien. Eso es un libro que ha tenido muchísimo éxito y ahí me ha dado mucha alegría porque he descubierto el veneno de escribir, que no es otra cosa que conectar con emociones de personas que no conoces. Eso es escribir para mí. Y ahora me decidí, cuando acabé eso, a escribir una novela, género que no domino y que no conozco, pero que se ha convertido en un novelón de 415 páginas, que en este momento está todavía, huele la tinta porque está bien impreso, y que se presenta el día 18 de octubre en la Casa del Libro de Barcelona. ¿De octubre o septiembre? Perdón, de septiembre, 18 de septiembre, y el 1 de octubre en Madrid, y el 1 de octubre en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Entonces es una novela que recorre 130 años de historia española y europea, de la pobre gente que tiene que emigrar, que siempre son los mismos, son siempre los mismos pobres, y lo que describe aquí son los sentimientos, las emociones, las desventuras y también las alegrías, que también las hay, de esta gente. Es un libro que habla de migración, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la lealtad. Y está hecho sin ningún interés pedagógico, pero creo que se pueden sacar también conclusiones de la vida, porque es una novela escrita con mucho cariño y que de alguna manera cuenta muchas cosas de historia, de Francia, de los nazis, de la Argentina de Perón, de la España del siglo XIX, de la España de la República, un poco de la Guerra Civil, sin que sea una novela histórica de la Guerra Civil. Y en fin, que he estado ocupado durante los últimos 3 años haciendo esto en mis horas libres. Lo pondremos en las notas del episodio, siempre ponemos una descripción, pondremos el enlace al libro. El hijo del doctor, hay que decirlo. Correcto. También, por si alguien lo quiere buscar, el 18 de septiembre, 1 de octubre en Madrid. Muchas gracias, Ildefonso, por tu testimonio y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/idnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.